Y hoy quiero hablar acerca de tres cosas que tienen que reflejarse en una iglesia cuando han conocido realmente el Evangelio, ¿sí? Estamos, pues ya terminamos, ¿no? Hoy es el primer día del mes de julio y el domingo fue la actividad o el evento, pues el festejo, el aniversario. Realmente estuvo muy padre. Yo nos sentimos muy a gusto como la iglesia pudimos estar juntos, cómo Dios habló a nuestras vidas. Pero yo quisiera el día de hoy seguir quizás con la misma idea de relación a la iglesia y que la iglesia pueda ser conocida. El día de hoy estaremos viendo en el libro de Colosenses. Vamos para allá, por favor, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y veremos los primeros 8 versículos. Y vamos a ir leyendo verso a verso estos 8 versículos. Y dentro de eso yo quiero resaltar 3 cosas que Pablo escucha de esta iglesia. Estas 3 cosas que hace, bueno, no fue lo que lo movió a escribir la carta, pero escribe una carta resaltando estas cualidades que hay en esa iglesia. Y creo que para nosotros sería bueno que a nosotros nos conocieran por esas cualidades, que la gente pueda venir a la iglesia porque ha escuchado esas cualidades dentro de cada uno de nosotros. Creo que es importante que podamos entender que Dios quiere traer un crecimiento a la iglesia, pero es muy importante lo que la iglesia pueda reflejar. Que cada persona que venga a la iglesia, normalmente cada domingo nuestro hermano César empieza a preguntar, o pregunta más bien, ¿quién viene por primera vez? Y normalmente hay gente que nos acompaña, que la gente pueda ver estas cualidades y que las puedan hacer permanecer y continuar con nosotros, siguiendo, congregándose con nosotros. Así que yo quisiera que pudiéramos leer esta porción. Me gustaría que leyéramos 8 versículos y después oramos y le ponemos el tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque nos permites en esta noche venir a alabarte, adorarte, exaltarte. Y queremos, Dios, leer tu palabra, y que al momento de leerla tú puedas hablar a nuestras vidas y que puedas, pues, ministrar nuestros corazones, Dios. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes qué es lo que quieres hablar a cada uno de nosotros, y queremos que tu Espíritu Santo hable, nos enseñe y nos ministre conforme a tu perfecta voluntad, Dios. Te amamos y te damos gracias. Háblanos, toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una carta que Pablo escribe junto con Timoteo. Algunos consideran que Pablo está redactando la carta y que probablemente fue escrita por mano de Timoteo y fue enviada por un Tíquico, una persona que se llama Tíquico, y que
lleva esta carta a esta iglesia no es una iglesia que ha sido fundada por Pablo. Pero Pablo está en Éfeso en el momento que está escribiendo esta carta y ha escuchado acerca de esta carta, de esta iglesia, y escribe esta carta para motivar y animar a que continúen en la verdad del evangelio, que nada los haga mover de lo que ellos han aprendido, de lo que es real y de lo que es verdadero. Y entonces esta carta es una motivación para la iglesia, y el día de hoy creo que puede ser también para nosotros. Y vamos a irlo leyendo verso a verso. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Creo que es una manera característica de ver cómo Pablo inicia cada vez que escribe una carta. Pero yo quisiera resaltar simplemente, porque voy a pararme más adelante, simplemente recordar lo que Pablo se expresa de sí mismo. Número uno, que es un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y él me dice, o nos dice, que él es enviado de Jesucristo, y muy importante, por la voluntad de Dios. Y creo que esto es importante para nosotros, porque no podemos olvidarnos de que todos nosotros hemos sido llamados y hemos sido enviados por Dios siempre a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas, a servir, a hablar a la iglesia, a hacer un testimonio, a nuestro ministerio poder desarrollarlo. Pero igual que Pablo, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios que tenemos que cumplir. Me dice esta carta, ¿a quién fue escrita? Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y bueno, esta carta está escrita para la iglesia, para los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que ahora forman parte de la familia de Dios, que han sido comprados, que han sido rescatados, que han sido redimidos y ahora son parte de la familia de Dios. Todos los santos, apartados, exclusivos completamente de Dios. Y me llama la atención que dice y fieles. Esto es un punto importante, porque una característica dentro de ese saludo que está resaltando Pablo es que esta iglesia, aparte de entender que son santos, una característica es que son fieles. Los saluda y le dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy característico que Pablo cuando escribe una carta siempre menciona, porque si hay alguien que puede darnos paz, alguien que nos puede dar su gracia, completamente es Dios. Dice que la paz de Dios sobrepasa sobre todo entendimiento, ¿verdad? Entonces, aún en momentos difíciles, Él puede darnos esa paz y esa tranquilidad. Ahora, mire cómo Pablo se expresa, versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera característica, de las tres que voy a decir, lo primero que yo puedo resaltar el día de hoy, dentro de esto también, es que Pablo, a pesar de que no conoce esta iglesia, nunca ha venido, nunca los ha visto, algo que Pablo resalta es que siempre está orando por ellos. Y eso es importante. Creo que dentro de la iglesia, algo que debe de haber es una oración continua. Algo que me llama mucho la atención de la vida de Pablo dentro de sus cartas es que es un hombre de oración. Pero a diferencia que pudiéramos pensar, es un hombre que pocas veces vemos que él está orando por una necesidad propia. Normalmente estando en la cárcel, estando en conflictos, en problemas, en situaciones, en todo, siempre está orando por alguien más. Y me llama la atención el poder aprender de que Pablo se convierte en un hombre que es un intercesor.
Y creo que debemos de aprender nosotros dentro de la iglesia este modelo de poder orar siempre unos por otros, de poder aprender a interceder por la necesidad que está pasando mi hermano. Algo que tenemos que hacer como iglesia es estar orando siempre por todo lo que pueda estar pasando, pueda estar enfrentando, por toda situación, por todo conflicto, por todo problema. Creo que la oración debe ser algo que nosotros debemos de estar haciendo. Ahora, yo sé que todos oramos, pero la mayoría de las veces que oramos estamos pidiendo por nuestra necesidad. Dios, sáname, Dios, ayúdame, Dios, provéeme, Dios, dame un mejor trabajo, o permíteme hacer esto. Normalmente oramos por nuestras necesidades, pero es importante que nosotros aprendamos como iglesia a estar intercediendo unos por otros. Podríamos y tendríamos que estar intercediendo por toda la iglesia en Cristo, no solamente por la iglesia Vivo en Ti. Hay personas que están en todo el mundo predicando, hay misioneros, hay pastores con necesidades, con conflictos, con problemas, con persecución, con situaciones diferentes. A lo mejor pasando momentos de prueba, momentos de escasez, momentos de diferentes situaciones. Y creo que nosotros deberíamos de aprender a estar orando, intercediendo, estar clamando, incluso por aquellos países, lugares donde nunca ha llegado la palabra, o buscar de repente, incluso vamos a traernos, nos iban a pasar una información donde estemos orando día a día por diferentes países donde hay misioneros, donde podamos nosotros estar intercediendo por ellos. Después lo vamos a estar pues entregándolos a ustedes, pero para que cada día que tú ores puedas orar por un lugar donde hay un misionero, donde es importante que juntos estemos intercediendo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los lugares. Y no sé, a lo mejor hasta un día Dios puede llamarte a un lugar como eso, como misionero, de ir a predicar, evangelizar. Y aunque a veces suena muy padre irme a otro país como misionero, a veces no es nada fácil. Y a veces hasta es un lugar de peligro. Pero creo que otra vez, regresando al entender, importante que estemos orando. Y si no sabes por quién orar, bueno, ora por la iglesia. Hay muchas de las personas que tienen necesidades también, que tienen personas enfermas, gente que está batallando con sus hijos, con sus esposos y todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Que todos los días nosotros podamos estar orando. Algo que yo se los he dicho muchas veces es que además de que oramos siempre por la iglesia, siempre que vamos a comer, nosotros almorzamos, comemos y cenamos, y a veces entre comidas damos otras comidas, ¿verdad? Y cuando damos gracias, siempre oramos por la iglesia, para que Dios les bendiga, para que Dios les provea, para que Dios también traiga alimento a aquellos que lo necesitan. Y creo que eso es importante, que podamos entender. La oración es de suma importancia dentro de una iglesia. Si queremos crecer, tenemos que estar pendientes los unos a los otros y saber lo que a veces somos muy dados a preguntarle a la gente que está a mi lado en la iglesia: ¿cómo estás? Bien. Y nos vamos con eso cuando muchas veces no están tan bien. Pero sería bueno que aprendiéramos a preguntarle a alguien de la iglesia: ¿cómo estás? Y saber situaciones, problemas que podamos ayudar, no como chismes, ¿verdad? Pero sí como una manera de poder apoyarlos y saber que tienen a alguien que está con ellos en todo momento y que puede ayudarles aún en ese momento difícil. Como iglesia somos un cuerpo y es necesario que estemos orando los unos por los otros. Ahora sí, versículo 4. Mira lo que ha escuchado Pablo de esta iglesia. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio.
Pablo ha estado escuchando que esta iglesia, aunque él no la ha fundado, aunque está pasando de repente por momentos difíciles, bueno, lo que Pablo escucha es que es una iglesia que ha permanecido en la fe. Es una iglesia que permanece en el amor entre ellos mismos y que tienen una esperanza completamente en Cristo, y todo esto es consecuencia de la palabra del evangelio que ellos han recibido. Y eso me ayuda a entender cuando uno aprende a escuchar la palabra verdadera o el evangelio correcto, la palabra como Dios nos la manda, lo que va a producir en nosotros es fe. Lo que va a producir en nosotros es amor. Y lo que va a producir en nosotros es tener una esperanza completamente en Cristo. Pero esto sucede en consecuencia de ¿qué? De haber escuchado correctamente el evangelio. Pudiéramos pensar, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál evangelio? Pues las buenas noticias que Dios nos ha dado. Una de ellas la encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa para nosotros. Es una realidad de que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para poner nuestra fe, para que si creemos en Él tendremos una vida eterna para siempre. Otro versículo que pudiéramos resaltar para el evangelio es Romanos 5:8. Romanos 5:8 me dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otra vez me habla de su amor. Aunque éramos pecadores, aunque no merecíamos que Dios pusiera su mirada en nosotros, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a la cruz para mostrarnos su amor. Y lo hemos dicho, una cosa es decir te amo y otra cosa es demostrarlo. Y Dios no solamente lo dice, sino que Dios lo demuestra. Aún cuando nosotros no teníamos nada bueno, cuando no merecíamos nosotros, al contrario, merecíamos completamente el castigo. Porque la Biblia me dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, alejados ¿de qué? De la gloria de Dios. El pecado nos ha separado. El pecado no me permite acercarme a Él. El pecado me aleja completamente de Dios. Y en todo eso Dios mostró su amor para con nosotros. En Romanos 6:23 me dice: porque la paga del pecado es muerte. Aquel que ha pecado tiene que morir. Dice: mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Es el evangelio, las buenas nuevas, que tenemos un Salvador, un Señor en nuestra vida, alguien que ha venido a darlo todo por nosotros, y que tenemos que estar bien claros. Esto que vivimos, el estar aquí, el buscar a Dios, esto no es religión, sino es una realidad de nuestra vida. Nosotros sin Cristo estamos perdidos, condenados a una muerte eterna, pero en Cristo ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Y para eso ha venido Dios, para darte una vida en plenitud. El hombre sin Cristo no tiene un sentido de vivir. Hay una necesidad que nada lo puede llenar, solamente Dios. Y entonces esta iglesia ha oído el verdadero evangelio. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de las iglesias el día de hoy se enseña o se habla tantas cosas que muchas veces no es el evangelio. Hay iglesias que incluso a veces no se predica de lo que es el pecado, para que la gente no se vaya a ir. La gente está más
buscando que se le enseñe sobre sanidad interior, sobre cómo ser próspero, cómo tener un buen liderazgo, cómo crecer, cómo tener negocios, cómo desarrollar tu potencial. Y se predica, bueno, o se habla de tantas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y lo único que hace que la iglesia se mueve en lo material, se mueve quizás en la emoción, pero nunca va a haber un fundamento igual con un consejo o una idea del hombre con el mismo evangelio, con la misma palabra de Dios. Cuando estos hombres han escuchado el evangelio real, lo que está provocando este evangelio es la fe, porque la Biblia me dice, se me fue la palabra, y la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Entonces la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Entonces lo que Pablo está viendo es que esta iglesia ha estado recibiendo correctamente la palabra, el evangelio no adulterado, no cambiado, sino real y verdadero. Y lo que está provocando en ellos es fe. Y fe significa poner tu confianza ¿en quién? Pues en Cristo Jesús. Aprender a descansar completamente en Él, vivir en Él y vivir para Él. Lo hemos estado viendo durante algunas enseñanzas. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos donde vamos a ser golpeados, azotados, pero si no somos una iglesia firme, arraigada, nuestra fe en Dios, vamos a caer y va a ser grande nuestra ruina. Pero cuando mi fe está abrazada en Cristo, cuando yo sé en quién he creído, cuando yo sé en quién he puesto mi fe, no habrá nada que me pueda mover. Al contrario, me va a ayudar a permanecer aún en medio de la prueba, aún en medio de la tentación. Mi fe va a estar bien fundamentada, arraigada. Seré inamovible. Y creo que es lo más importante. Pueden haber momentos difíciles, hermanos, en nosotros, pero nunca podríamos nosotros, los que hemos conocido a Dios, no podríamos volver atrás. Los que realmente hemos conocido a Dios y cómo ha cambiado nuestra vida, no hay manera de volver atrás. A lo mejor te puedes enfriar, a lo mejor andas ahí medio agüitadón, pero volver atrás es imposible. Alguien que crea a Dios, alguien que tiene su fundamento en Dios, no puede volver atrás. Es inamovible. Y eso es lo importante. Entender que tú estás arraigado, firme en Dios. Y tanto así que dice que nadie puede arrebatarte de la mano de Él. Hoy tenemos que ser una iglesia que aprendamos a estar firmes en Dios en todo momento. A entender que Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando Pablo? Que esta iglesia es una iglesia de fe, una iglesia fiel, una iglesia que permanece firme a pesar de lo que está pasando. Vendrá la persecución, vendrán momentos difíciles y ellos permanecerán firmes porque han escuchado el verdadero evangelio. Lo segundo es: y del amor que tenéis todos los santos. Otra característica de esta iglesia era ese amor ágape. Es el amor que Dios da. Es un amor diferente, porque lo hemos dicho muchas veces. El amor que hoy se predica o se enseña en este mundo es un amor convenenciero, condicional, ¿no? Si tú me amas, yo te amo. Si tú me dejas de amar, pues ahí muere, ¿no? Tampoco te amo yo. Eso es lo que el mundo enseña. Lo que Dios enseña es completamente diferente, porque Dios me enseña que Él me ama aunque yo lo rechace. Eso es increíble, porque ahorita que leíamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó a todo el hombre. Algunos lo íbamos a aceptar, otros no, pero el amor de Dios es para todos.
El amor de Dios es incondicional. Está Jesús en la cruz del Calvario, lo están golpeando, azotando, herido, bofeteado, escupido, de todo. Y el amor de Él está en todo momento diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios es incondicional de esa manera. El amor de Dios es sacrificial. Por eso la Biblia me dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me habla de un amor genuino. Me habla de un amor que se da por completo sin esperar nada a cambio. Ahora, lo interesante es que está hablando no solamente del amor hacia Dios, porque vuelvo a decir, te pregunto, ¿será fácil amar a Dios? ¿Es fácil amar a Dios? Digo que sí, ¿no? Al saber todo lo que hace por mí, su gracia, su misericordia, su poder, todo, ¿es fácil amarlo? Claro. ¿Alguna vez nos ha hecho algo mal Dios? Nunca. Entonces, ¿por qué dejar de amarlo? No hay un por qué. Pero la característica que estamos hablando con Pablo, dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Me habla de ese amor, pero volteado hacia cada uno de nosotros. Algo que yo quiero decirles, algo que me encanta y que me lo han dicho, es que en la iglesia se puede ver ese amor que hay entre los mismos congregantes. Interesante, es padrísimo ver las familias que se llevan bien, que platican, que conviven. En los jóvenes me encanta verlos cómo platican unos con otros, bromeamos, jugamos y todo, pero es algo que se está reflejando. Y yo puedo estar seguro que ese amor que se está reflejando es solamente un reflejo o una respuesta a la palabra de Dios que todos los días es injertada en nuestros corazones. Porque nosotros no hacemos nada. Como líderes, ¿qué hacemos? Más que compartir la palabra. Y el amar, el apoyarnos, el ayudarnos unos a otros, simplemente es lo que Dios ha hecho. Y eso es el amor. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? El amarnos. Tienes que estar orando por tu hermano. Tienes que permanecer en la fe, como estamos hablando. Pero también tienes que mostrar el amor. Y otra vez, el saber cómo está mi hermano, qué está pasando, qué es lo que le duele, por qué situación está enfrentando. Es triste, porque a veces pasamos por momentos de escasez económica, a veces pasamos por momentos difíciles de salud, y hay veces que quisiéramos que alguien nos apoyara en oración, alguien estuviera con nosotros, y a veces es triste que no hay nadie que nos pueda apoyar. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que estar al tanto de los demás. Sigamos leyendo. Bueno, ahí mismo, perdón, voy a volver a leer el versículo 4. Y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La segunda es: y el amor que tenéis todos los santos. 3. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y creo que esto era otra característica que Pablo pudo saber, que esta iglesia permanecía en fe, esta iglesia mostraba ese amor. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza, y esa esperanza es Cristo. O sea, todo cristiano sin Cristo está perdido. Todo cristiano. Pero todo aquel que viene a Cristo tiene una esperanza. Cada uno de lo que pasamos, momentos difíciles, tengo que entender que hay una esperanza para nosotros. Mira, yo quisiera leer Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está en Éfeso. Por eso esta carta tiene mucha similitud con la carta de los Efesios.
Y dice en Efesios 2:11, por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, toca que no es judío, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, esa era la condición del hombre, sin Cristo. ¿Cómo estaban? Pues, alejados de una ciudadanía, porque el plan de Dios simplemente era para su pueblo y nosotros estábamos alejados, ajenos a los pactos que Dios había prometido. O sea, nosotros como gentiles no teníamos derecho a nada. Y me dice ahí, sin ninguna esperanza, estábamos perdidos y sin Dios en este mundo. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto cambia completamente nuestra vida. En el grupo de jóvenes estamos viendo ahorita Gálatas y tocamos este tema importante, que esto que acabamos de leer es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos y nosotros no tendríamos derecho a nada, menos de pensar en el Dios que conocemos. Pero a través de la obra de Cristo, de su amor, lo que acabamos de estar leyendo me hace entender que nosotros que estábamos lejos, ahora por Cristo somos cercanos y somos parte, y ahora tenemos derecho ¿a qué? A una ciudadanía, a una promesa, a una herencia, a algo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hoy hay una esperanza. ¿Por qué permanecemos firmes en Cristo? Porque tenemos una esperanza. Nuestra esperanza, ¿en qué está? En Dios, que Él cumplirá su propósito en nosotros en todo momento. Estamos persuadidos de eso, que aquel que comenzó la obra la terminará hasta el día en que Jesucristo se manifieste. ¿Por qué continuar aquí? ¿Por qué permanecer a pesar de que vienen momentos difíciles o de escasez o de situaciones difíciles? ¿Por qué? Porque mi esperanza está en Él, mi confianza, mi fe está en Él. ¿Cómo sé que Él lo va a cumplir? Pues por su amor. Lo acabamos de leer ahorita. Siendo pecador, siendo alejado, Dios estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. Y tan claro, si la primera vez que Jesús vino a sufrir y aún así vino, ahora la segunda vez que Él ha prometido venir con gloria y poder para reinar, claro que con mayor razón Él va a venir. Esa es nuestra esperanza. Eso es por eso seguimos adelante. Por eso continuamos. Y la gente tiene que conocer que en esta iglesia que se llama Vivo en Ti, somos una iglesia que estamos firmes en la fe. Somos una iglesia que nos amamos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Permanecemos en su amor, y que toda persona que venga va a recibir el amor que hemos recibido nosotros de Dios, sin importar quién sea. Y número 3, que todos nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús y sabemos que un día estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué soportar la prueba, la dificultad? Porque es momentánea, pero un día estaremos con Él para siempre. Me encanta porque al final del versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, dice, el cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, lo que Dios nos ha dicho es verdad. Y hemos aprendido que Dios no miente. Qué importante es permanecer en su palabra. Qué importante es permanecer firmes. Qué importante es seguir avanzando
en el verdadero evangelio. Por eso, una vez más, lo voy a volver a decir, somos una iglesia que estamos enfocados en la enseñanza de la palabra bíblica para poder ser transformados a través de él. Esto me hace entender eso, que una persona que oye, entiende y cree el evangelio verdadero es una persona que tiene su fe en Jesús, una persona que ama a su hermano y una persona que tiene una esperanza plena en Dios. Versículo 6, acerca de este evangelio dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Y es una realidad. El evangelio cada día va avanzando, pero hay mucha gente que todavía no escucha y es necesario que nosotros prediquemos ese evangelio. Dice, y lleva fruto ese evangelio y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y Pablo aumenta algo aquí. Has escuchado el evangelio, dice, un evangelio que ha sido predicado en todo el mundo, un evangelio que trae un fruto, claro, la iglesia, la gente que va siendo transformada, dice, el cual ustedes como iglesia también van creciendo. Y luego dice, desde el día que oíste y conociste, dice ahí, la gracia de Dios en verdad. Y creo que eso es importante, porque la palabra gracia significa favor, bondad y específicamente es recibir algo que no merecemos. Y esa gracia, ese favor vino con Jesús. Mira, vamos tantito a Juan capítulo 1 versículo 14. Juan 1:14 al 18, mira lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Recuerden que cuando hablamos del verbo estamos hablando de Jesús, ¿verdad? O de Dios. Y aquel verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y dice, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la Biblia me enseña que ese favor inmerecido, esa gracia o ese regalo que nosotros no merecíamos, viene a través de Jesús. ¿Cuál es esa gracia? El ser transformados de lo que éramos a lo que hoy nosotros somos en Dios. Esto nos lo dice un poquito más claro Efesios. Vamos ahora a Efesios capítulo 2, por favor. Porque es la gracia de Dios la cual puede cambiar y cambia nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 9. Dice así: y él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y me habla la condición del hombre. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es la condición del hombre,
una persona sin Dios, estaban de esta manera. Versículo 4. Pero Dios, y ese es un pero muy grande, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego me dice, por gracia o por un favor inmerecido o por un regalo de parte de Dios que no merecíamos, somos salvos o sois salvos. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea que su gracia es muy grande en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego me dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, aún esta fe, no es de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios. Y luego me dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, resumiendo este punto, la iglesia de los colosenses había aprendido a través del evangelio que ellos eran pecadores, estaban perdidos y alejados de Dios, pero que Cristo había entregado su vida por ellos para salvarlos, y que Dios había mostrado su amor. Y entonces ellos habían entendido que Dios les había regalado por su gracia, los había transformado y les había dado salvación. De las tinieblas los trasladó a la luz, al reino, al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Y en consecuencia de esto, su vida había sido cambiada y había sido transformada. Entonces, eso es importante para nosotros también, porque yo creo que lo que a mí me hace cambiar es cuando yo entiendo lo que yo merecía y lo que Dios me ha dado. Cuando yo entiendo que estaba condenado a un infierno, a una muerte eterna, a pasar toda mi vida y mi eternidad alejado de Dios por el pecado que cometo todos los días, y al saber que no hay manera de cómo salvarme, y que de repente Dios, porque no había nada bueno, por amor, porque Él quiso, porque le dio su voluntad, me llamó, me escogió, me abrazó y me salvó sin yo poder pagarle. Eso es gracia. Esa es la gracia que transforma. Esa es la gracia que cambia nuestra vida. Creo que la esencia del verdadero evangelio es entender la gracia que Dios tiene para con nosotros, cómo Él lo ha hecho todo por amor cuando nosotros no merecíamos nada. Una persona que no cambia es porque no ha entendido la gracia o el regalo que Dios le ha dado. Y creo que nosotros deberíamos de entender lo que Él me ha hecho. Muchas veces se nos es difícil perdonar a alguien lo que nos lastiman. Es increíble cómo Dios me perdona todos los días. Sus misericordias son nuevas cada día. Cómo me ama y cómo me perdona, aún siendo infiel, aún siendo lo que soy, aún fallándole, Dios me sigue amando. Esto es lo que hizo que esta gente permaneciera firme, con una esperanza y con amor, cuando conocen el verdadero evangelio. Por eso Pablo les está diciendo, cuando oíste y cuando has conocido la gracia de Dios en verdad. Yo pudiera decirles que yo conocí a Cristo en el 87. Conocí de Cristo, fui avanzando, tenía como 12 años, 11 años más o menos cuando lo conocí a Cristo.
En el 98 me fui a escuela bíblica. En el 2000 empecé a servir como pastor en una iglesia. Y a lo mejor no se oye tan bien esto, pero como en el 2009 Dios me hizo entender lo que era la gracia. Y cuando yo entendí el tema de la gracia de Dios en mi vida, cómo me amaba, cómo me perdonó y el favor de la gracia, yo puedo decirles que mi vida, mi ministerio y mi enseñanza cambió por completo. Al momento que yo entendí, y les dije cuando conocí a Cristo, y estuve en la iglesia, y luego estuve en escuela bíblica, y pues, trabajamos como pastores. Pero cuando Dios me permitió conocer y entender realmente el tema de su amor y de su gracia, mi vida cambió por completo. Y te lo comento, ¿por qué? Porque es un tema en el cual tú puedes ahondar y puedes buscar. Y que cuando tú lo entiendes, cómo Dios ama y cómo Dios perdona, tu vida va a cambiar por completo. Eso lo encuentras completamente en su gracia, en su favor inmerecido. Lo que no merecíamos, Él nos lo dio simplemente por amor. Versículo 7 y versículo 8 para terminar. Pablo les dice, y dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Algunos consideran que él es el que fundó esta iglesia. Dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y eso es importante también, porque estoy viendo de una iglesia que es fundada por una persona que fue un fiel ministro, y ministro es servidor, un fiel servidor de Cristo para esa iglesia. Cuando yo empecé a leer el día de hoy, hablábamos de Pablo, apóstol, y eso es también servidor. Entonces yo creo que podemos aprender algo. Dios puede transformar vidas de personas a través de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros oímos, entendemos y conocemos el verdadero evangelio y la gracia de nuestro Dios. Hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que necesita escuchar un consejo de nosotros. Hay mucha gente que vive con culpabilidad, que no puede entender cómo Dios puede perdonarle. Y claro que Dios puede perdonar. Hay mucha gente que no tiene un sentido en su vida. A través del evangelio pueden encontrar el sentido, pero para eso nosotros como iglesia tendremos que salir. Si estamos hablando de que Dios quiere traer gente nueva a la iglesia, nosotros tenemos que salir. O sea, tú tienes la fe en Jesús, lo conocemos. El amor entre nosotros lo conocemos. La esperanza en Cristo la tenemos. Tenemos el verdadero evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos quedarnos encerrados, tenemos que salir. Hay gente que necesita de Cristo, y si tú le conoces, tienes que ir a hablarles. Pastor, y si no quieren, ese no es nuestro problema. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Dios no nos llamó y nos dijo, vayan y conviertan a las personas. Eso no dijo. Vayan y convenzcan a las personas. Tampoco nos dice. Él simplemente dijo, vayan y predícales. La obra la hace Él completamente. Dice entonces el versículo 8, dice que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El predicar la palabra, el hacer que gente conozca de Dios, es una manera de mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Imagínate, ¿qué sería de nuestra vida si no conociéramos a Dios?
A lo mejor, no sé, imagínense a alguien que llega al infierno porque nadie le pudo platicar, y a lo mejor en su remordimiento, aunque la Biblia me dice que todos de una u otra manera conocerán o sabrán de Dios, pero puede decir, ¿por qué nadie me habló? Imagínate que nosotros fuéramos esa persona. ¿Por qué nadie me habló? Bueno, tenemos que ser al revés. Es preferible que nos huyan porque a todos les hablamos de Cristo, y no que sea al revés, que nadie me quiso hablar de Dios. Una manera de mostrar el amor de Dios es hablándole a la gente de Cristo. Es bien fácil decir que amamos. Somos una iglesia que amamos todos, amén. Nos amamos unos a otros, amén. Amamos al mundo también, amén. ¿Y ya? No. Una manera de mostrar el amor es saliendo de este lugar, yendo a predicar a todo aquel que lo necesita. La manera más fácil de predicar es a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a la gente que está en nuestro entorno. Es la manera más fácil, porque hoy vivimos tiempos muy difíciles donde te paras con alguien que no te conoce y te da miedo, ¿no? O le das miedo también a la persona. Pero a la gente que está cerca, a ellos les podemos hablar y le podemos compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? 3 cosas que vimos que produce el escuchar el verdadero evangelio. Número 1, la fe en Jesús. Número 2, el amor los unos a los otros o entre los santos. Y número 3, una esperanza que un día estaremos con Él para siempre. Importantísimo para nosotros, pero también es importante que podamos salir y compartirle a la gente que lo necesita.